vamos a tratar también. Y atención que lo que hablábamos recién, el tema de lo que llamamos la fiesta inolvidable, la fiesta de la primera dama y el presidente, que le ha provocado un daño político tan fuerte en la opinión pública. Y que está judicializado además, no nos olvidemos. Claro, bueno, va a estar en A Dos Voces Yamil Santoro. Yamil Santoro es una de las personas que hizo la denuncia, es también precandidato a legislador porteño de Republicanos Unidos, pero él fue el que fue a tribunales a llevar la denuncia y queremos hablar con él cuál es la situación, esta estrategia de Alberto Fernández, que se dice que no cometió delito, si funciona, si no funciona. Este pedido de inconstitucionalidad que del propio seno oficial, digamos, voces oficiales, dicen esto es inconstitucional, este decreto de Alberto. Sí, y también, obviamente, si hay otras cosas que han pasado en Olivo durante el año pasado que podrían implicar, digamos, una falta o no cumplimiento del propio decreto que aprobó Alberto Fernández y que la gran mayoría de los argentinos cumplió. Exactamente, y hay de todo, porque viste que le apuntaron desde el oficialismo a Elisa Carrió, dice, pero ella también hizo su propia fiesta de cumpleaños. Carrió dice, yo hice una fiesta de cumpleaños al aire libre. Al aire libre, en una época donde el protocolo era distinto, lo cumplimos. Hasta quieren que vayan a declarar los mariachi. Bueno, porque hubo mariachi. Bueno, a ver, es un programa de A Dos Voces especial, cargado. Estamos frente a las elecciones. Está Milei, vamos a hablar con él. También está llegando Fernanda Vallejos, está Manuela Castaneira, está Marcelo Ramal, está Celeste Fierro, está Yamil Santoro, va a venir Juan José Gómez Centurión y Eduardo Aguad, que es candidato por el Partido Autonomista aquí en Capital Federal. Así que están todos y bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí, y te digo una cosa. Sí. Vamos a revelar esta noche que en la campaña del oficialismo se metió ABA. Si algo faltaba. No te digo nada, ABA. ABA está en la es la bomba de hoy. ABA. Pero que le hicieron un nada, no te puedo decir nada, hay que esperar. Bien, muy bien. ABA va a estar en la campaña. Bueno, estamos con Yamil Santoro. ¿Qué tal? Buenas noches, Santoro. Usted hizo la denuncia ante la justicia. Sí. Este argumento del abogado del presidente de que no hizo delito y que está dispuesto a pagar un resarcimiento. No. El planteo es una pavada y es un insulto para todos los argentinos. Recordemos que a la fecha del cumpleaños de Fabiola había más de 10 millones de argentinos imputados por violación de la cuarentena. Es decir, 1 de cada 4 argentinos, por lo menos, tuvieron un problema con la justicia a causa de este decreto que ahora de golpe están reinterpretando de una manera sui generis. Pero lo que hay que dejar muy en claro es que no fue una fiesta. La Quinta de Olivos fue un salón de fiestas donde se cometieron múltiples festejos, múltiples violaciones a la cuarentena, y al presidente de la Nación le corresponden 2 delitos, la violación de la cuarentena y el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y el Código Procesal Penal Federal impide que busquen un acuerdo como el que plantea el abogado. No pueden ir a tratar de buscar algún arreglo con el fiscal para zafar. La probation sería. No, tiene que agarrar y llegar al final este proceso y que se decrete si el presidente es o no culpable por haber violado la normativa y por haber abusado del poder. ¿Y usted cree que esta presentación de inconstitucionalidad que quieren hacer desde el propio kirchnerismo va a tener algún efecto para...? Lo está haciendo una de las personas acusadas en la fiesta. Me parece, la verdad, una falta de respeto que los propios tipos que incumplieron la norma ahora de golpe digan que es inconstitucional, que son a su vez quienes lo sancionaron. Nosotros hemos planteado esto desde el primer momento, pero es una defensa que ellos no pueden esgrimir. Acá van a tener que rendir cuentas ante la justicia y el presidente debe resultar condenado. Yamil, usted decía que no hubo una fiesta, sino es un salón de fiesta. Hubo múltiples violaciones a la cuarentena. Hacia fin de año varios dirigentes del Frente de Todos, más de 70, celebraron un asado de fin de año en la Quinta de Olivo. Hubo múltiples reuniones sociales. Recordemos además que el adiestrador de perros fue unas más de 30 veces mientras nosotros no podíamos mandar a nuestros hijos a la escuela. La verdad que en la Quinta de Olivos se vivió una realidad paralela al margen de la ley. Y eso merece ser explicado ante la justicia. ¿Y usted va por todas las reuniones o solamente por la fiesta de cumpleaños de Fabiola? Por todas las reuniones por un lado, y lo otro que hemos denunciado es que han adulterado las planillas de ingresos y egresos. ¿Cómo es esto? A ver. Nosotros presentamos el primer pedido de acceso a la información pública para conocer los ingresos y egresos en agosto del año pasado, con la Fundación Apolo. Estas últimas planillas que han salido a la luz de Gonciber, de Poder Ciudadano y demás, tienen datos distintos que los que nos dieron a nosotros. Ahora el gobierno presentó otras. Sí, está perfecto, pero entre las distintas respuestas hay inconsistencias. Nos han ocultado a Sofía Pachi, nos han ocultado a Eduardo Duhalde y a otros tantos funcionarios. Eso es un delito de falsedad ideológica que hoy ya está
corriendo en la justicia en un expediente separado. El gobierno presentó ante la justicia las listas en el día de ayer. ¿Ustedes la pudieron revisar? Todavía nosotros no, y quiero aclarar un punto, los denunciantes no tenemos acceso a los expedientes como parte. Esa es una falla del sistema judicial argentino que no nos dejan acceder a lo que está pasando en el expediente, por eso vamos a presentar una querella para que nos dejen. Pero en teoría, Santo, tendrían que ser iguales las planillas que presentó ahora el gobierno y las que Bueno, tuvo acceso. ya te digo que Poder eso no es Ciudadano. así. Porque efectivamente a Pero digo, en nosotros teoría tendrían que ser todas iguales. deberían serlo, pero ya te digo que ante dos respuestas dieron planillas distintas. Y la presunción tuya es que, digamos, que se toquetearon. No, mi presunción no, es un dato que surge de la realidad. Consta que hay planillas que el gobierno otorgó como documentos oficiales, en un lugar faltan datos y en el otro aparecieron los datos mágicamente. ¿Hubo otras reuniones en Olivos? O sea, Hubo varias reuniones, de hecho recientemente denunciamos una donde Pedro Aznar fue fuera de horario a visitar al presidente, tenemos el asado de fin de año que reciente mencionaba, inclusive en otra ocasión aparece el hermano de Alberto yendo fuera de horario. O sea, en la práctica lo que hay que entender es que en la Quinta de Olivos se vivió una realidad paralela distinta que la que vivimos el resto de los argentinos. tiene una cuarentena VIP. Una cuarentena VIP y también nosotros denunciamos el vacunatorio. Ahora, ¿no hace diferencia usted entre las que son fiestas de cumpleaños o celebraciones con reuniones del presidente? No, yo lo que sí separo es la responsabilidad que le caben a los funcionarios públicos, a quienes además les corresponde el 248 del Código Penal, y en todo caso los asistentes. Ahora, lo que nosotros hemos planteado con Ricardo López Murphy y demás, que además de la denuncia penal que nosotros hemos formulado, corresponde el juicio político. Porque acá hay una falta gravísima que lo inhabilita éticamente al presidente para seguir ocupando... ¿No es una exageración el juicio político? No, para nada. Es una vía constitucional que justamente está contemplada para que al margen del proceso penal se rinda cuentas políticamente ante faltas de este tipo. Pero vio que Macri, Rodríguez Larreta y Carrió ya dijeron que ellos no van a avalar el juicio político. Bueno, esa es la gran ventaja de que hoy haya unas PASO en Juntos por el Cambio. Pueden votar a Ricardo López Murphy, que sí apoya este tipo de planteos, o en todo caso a Vidal, que no estaría de acuerdo. Pero, a ver, Santoro, usted lo que plantea, digamos, si uno quiere juicio político es porque, en el caso del que plantea, es porque lo quiere destituir a Alberto Fernández. Yo creo que si hay un presidente que comete de manera continuada delitos, inclusive, digamos, incumpliendo su propia normativa, es un inmoral absoluto y no puede estar a cargo de la presidencia de la Nación. Pero esto es una cuestión básica, muchachos. A ver, el presidente de la Nación sancionó las normas que él mismo incumple, que ahora dicen que eran de cumplimiento además relativo, mientras fundió a los argentinos. Condenó a más de a 10 millones de argentinos a enfrentar un proceso penal. Digo, ¿de qué estamos hablando? No es que hizo una fiesta, se la pasó siendo cualquiera en Olivos e imputaron a más de 10 millones de argentinos, fundieron cientos de empresas, miles de empresas, perdón, y además ahora dicen, no, la verdad que era más o menos relativo. Si el planteo del presidente prospera, esperemos una catarata de juicios al Estado por el daño que le causaron los argentinos. Porque él lo que plantea es que no hizo delito porque no se contagió nadie y no se enfermó nadie. Entonces, ¿para qué tanta cuarentena? ¿Para qué las 10 millones de imputaciones? O sea, y se aferran a otros fallos, ¿no? Con relación a este tema. El tema es que no puede zafar con esto porque él además tenía la responsabilidad de hacer cumplir la normativa sanitaria. Entonces, aún si quisiera reinventar el derecho penal y reescribir el artículo 205 del Código Penal, a él le corresponde la pena del 248, que es prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Digamos, el abogado dijo, bueno, Dalbón dijo, esto, digamos, no fue delito por este motivo, dijo, bueno, pero igual como se considera que fue una falta ética, es eso creo lo que dijo. Es un delito penal, sí. Vamos a hacer una donación del sueldo. Mira, el artículo 30 del Código Procesal Penal Federal, en inciso C, justamente contempla que no se puede desistir, desde el punto de vista de la Fiscalía, de acusaciones contra funcionarios públicos. Lo que plantea Dalbón es ilegal y no se puede hacer. Me disculpa un minuto. Milei, ¿qué piensa usted de todo este tema del presidente? Desde mi punto de vista corresponde el juicio político y la destitución y además las causas penales pertinentes. Desde mi punto de vista el presidente ha mostrado ser un inmoral, se ha convertido en un tirano y además en un traidor. Es un inmoral porque conociendo las reglas las ha violado. Además, siendo él el presidente, fijando las reglas para el resto de la sociedad y además incumplirlas, ¿sí? Eso lo constituye, digamos, o sea, en una degeneración, en una de las figuras de la República, que es básicamente la del presidente, digamos, que trata de mapear con la del monarca. ¿Y cuál es el riesgo? Siempre es que se degenere y que se convierta en un tirano. Es lo que está sucediendo con el presidente
Y por otra parte me parece un traidor porque cuando le terminó echando la culpa a otro, muy propio de la casta política, sí, en realidad el problema radica es que no solo que le echó la culpa a otro, sino que ese otro era un pariente o un ser relacionado. Y su pareja. Exacto, bueno, entonces digo, me parece todavía muchísimo más aberrante. Por todos estos elementos, más los en el plano legal que ha señalado Santoro, te diría que para mí corresponde el juicio político y la destitución y además que tenga que enfrentar las causas penales. Ya está con nosotros Fernanda Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo reacciona, Fernanda, usted cuando escucha a Santoro, cuando escucha a Milei hablar así del presidente? No, me parece que no hay mucho más que agregar. Ya fue reconocido indudablemente que fue un error, fue algo que estuvo mal, no cabe ninguna duda sobre eso, algo que no correspondía y que me gustaría que no hubiese ocurrido, digamos, y que no estemos discutiendo sobre este tema, pero me parece que es un tema saldado. No se puede estar una semana, 10 días, 15 días hablando sobre una fotografía sobre la cual no hay nada más que decir que lo que ya ha sido dicho. Pero esto de juicio político, ¿me parece algo lógico o es a su juicio algo delirante? Me parece, Marcelo, que estamos en campaña y lamentablemente estamos acostumbrados y acostumbradas en la Argentina que cuando estamos en campaña todo vale, digo, ¿no? Desde las cosas que estamos debatiendo hasta burradas que hemos leído y escuchado en estos días, por ejemplo, el expresidente Macri o la ex gobernadora bonaerense y actual candidata porteña Vidal haciendo un mamarracho y diciendo cualquier barbaridad en torno de la deuda. Es como una especie de todo vale, ¿no? Donde quienes gobernaron hasta el 2019 la Argentina nos condujeron a una debacle que explica gran parte de por qué a la Argentina le va como le va, además del COVID y lo que ha significado la pandemia. Bueno, cuando no se quieren o no están en condiciones de hacerse cargo de lo que han generado, pareciera que cualquier excusa es válida para rehuir el debate sobre las cuestiones de fondo que deberíamos estar discutiendo los argentinos y las argentinas. ¿Van a insistir entonces, Santoro, en que avance? Porque está claro que también que es cierto que esto genera un antecedente. Creo que hay 50.000 denuncias por incumplimiento de los decretos presidenciales. No, de hecho, 50.000 causas, ¿no? No, de hecho, según relevó en su momento Infobae, hay 10 millones de argentinos que han sido o detenidos o notificados de imputaciones. La verdad que la persecución judicial, de hecho las muertes que hubo por situaciones abusivas en el marco de la pandemia por parte de las fuerzas de seguridad, justamente nos exigen que no desistamos de esta lucha por la justicia. La verdad que el hecho de tratar de reducir una conducta sostenida a lo largo del tiempo a una foto es faltar el respeto a los argentinos. No fue una foto, fue una película y que se cortó justamente porque saltó, no porque en algún momento reconocieron que estaban haciendo las cosas mal. Recordemos de hecho a Zanini justificando el vacunatorio VIP diciendo que ellos eran muy importantes, que estaba bien, que deben sentirse orgullosos de ser vacunados con prioridad porque son muy importantes. Y ese sentimiento de superioridad moral, de superioridad frente al resto de los argentinos, es lo que ha motivado que se manejen por encima de la ley sin ningún tipo de consecuencia. Bien. Gracias. Gracias, Marcelo, decías vos al comienzo del programa que en el medio de toda esta campaña hay una situación económica compleja para la Argentina, ¿no? Y sí, bueno, tenemos inflación, tenemos desocupación. Hay diagnósticos diferentes, ¿no? Recién nos decía Fernanda, bueno, que ustedes piensan que es un tema relacionado a la herencia, a la gestión de Macri. La situación económica y social de Sí. CIS, bueno, creo que hay una combinación obviamente de las dos cosas. Por un lado, el lugar del que parte la Argentina cuando llega la pandemia a nuestro país, que es un lugar muy desventajoso en relación con la situación a la que llegan otros países. A todos los países en el mundo nos ha ido mal con la pandemia en términos económicos y en términos sociales, pero la Argentina venía de muy abajo y de muy atrás después de lo que había generado Mauricio Macri en sus 4 años de gobierno. Desde ese lugar del que partimos, con una desocupación que orillaba nuevamente los 2 dígitos,
con 55% de inflación, con una obscena desigualdad en avance, con una notable expansión de la pobreza otra vez en nuestro país. Es decir, después de haber quebrado todas las rachas virtuosas que habíamos construido los argentinos y las argentinas en los 12 años previos, bueno, llegamos con un profundo deterioro al 2019 y a los poquitos meses de asumir el nuevo gobierno irrumpe la pandemia, que obviamente ha tenido un impacto dramático. Porque vio en que lo Macri económico desembarcó. y sobre todo en lo social. Vio que Macri desembarcó en la campaña y le echa la culpa a ustedes, al gobierno de Alberto Fernández, por la actual situación económica. Sí, a mí te digo la verdad, ya he escuchado tantas cosas de Macri y de la gente que lo acompaña en su espacio político durante los 4 años que les tocó gobernar, y ahora que es como que uno va perdiendo la capacidad de sorpresa, ¿no? Realmente que estemos discutiendo este tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? Es insólito. Acá tal vez le voy a pedir a Javier, en honor a la profesión, que hagamos un saldo de esta cuestión de la deuda, de Macri diciendo que no endeudó, que la deuda viene del gobierno anterior, una cosa insostenible, donde se mezclan peras con manzanas, donde parece que como argentino, como expresidente, o lo mismo la exgobernadora Fernanda, Vidal, fracasaron. no sabe cuál es la moneda soberana argentina y no sabe cuál es el peso del endeudamiento externo en las crisis recurrentes que ha sufrido la Argentina a lo largo de nuestra historia. Entonces, bueno, digo, es muy difícil sostener un debate serio y constructivo, que es lo que necesitamos los argentinos y las argentinas, si es que queremos sacar adelante a nuestro país, en un contexto donde permanentemente quien se tiene que hacer cargo, cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Digo, uno si gobierna 4 años, yo vengo acá y me tengo que hacer cargo, no fui presidenta ni funcionaria durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, pero formo parte de un espacio político y me hago cargo de esas políticas, con sus aciertos y con sus errores. Bueno, me parece que del otro lado corresponde mínimamente que hagan lo mismo. Pero ustedes, digamos, tienen el diagnóstico que durante el gobierno de Macri fracasaron recetas liberales. Neoliberales. Fue ese un mal diagnóstico de Macri, una mala política. Una pésima política, no cabe ninguna duda. A ver, los gobiernos, yo creo que, sobre todo cuando ya transcurrió su periodo de gestión, se miden, por sobre todas las cosas, por los resultados que generaron, y los resultados son indiscutibles. Macri tomó una economía creciendo casi al 3%, nos condujo en 3 de sus 4 años a una recesión, nos dejó con una recesión. Disculpa un segundo, a ver qué le queríamos preguntar a... ¿Por qué fracasan empobrecidos? ¿Por qué fracasan las políticas liberales en este país? Yo no creo que fracasen las políticas liberales. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860, ¿sí? Digamos, si éramos un país de bárbaros, y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, y en realidad, digamos, Argentina, a partir de la llegada del radicalismo al poder, e ir aceptando y tomando mayores dosis de intervención del Estado, digamos, bueno, digamos, o sea, ahora tenemos una debacle. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de las ideas de la libertad. O sea, yo digo, no sé, digo, cuál es el problema, digamos, en aceptar, digamos, que los individuos sean libres. O sea, digamos, o sea, ¿por qué creen que, digamos, o sea, los individuos no pueden actuar libremente? ¿Por qué creen que alguien desde una poltrona puede dirigir, digamos, los destinos de los seres humanos mejor de lo que lo podrían hacer los propios seres humanos? Entonces, yo entiendo, digamos, hay cuestiones vinculadas, y que esto probablemente sea un debate de los más importantes que debería dar la ciencia económica, sobre qué, digamos, o sea, aparato metodológico trabajan los economistas, pero en realidad aquellos países, de hecho, que son más libres, son 8 veces y media más ricos que los que son reprimidos. No solo eso, el decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además ese promedio del decil más bajo está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato externo.
digamos, extremo. A ver, ¿dónde está el problema con el modelo de la libertad? Que no le guste a los colectivistas, que no le guste, digamos, a los que quieren oprimir a los seres humanos. Bueno, está bien, digamos, o sea, entonces que se pongan de acuerdo y que digan, no, nosotros no queremos que los individuos sean libres, nosotros queremos guiarles la vida para arruinárselas y enriquecernos nosotros. ¿Eso Creo que estaría pasando ahora? y obviamente, no, esto digamos es una historia digamos que va Sí, siendo cada vez más creciente en la historia económica argentina y por eso se explica la gran decadencia argentina. Ujú, está bien. Y, no sé, le dijo recién ella de que quería saldar el tema de la deuda. No, no. Bueno, ahí el punto, digamos, es cierto, digamos, durante el gobierno de Macri se tomaron 73.000 millones de dólares de deuda. Es decir, el kirchnerismo había dejado cerca de 220.000 millones de dólares de deuda, digamos, o sea, el macrismo, digamos, agregó 73.000 millones de dólares más. Ahora, la realidad es, ¿pero por qué, digamos, el macrismo generó ese nivel de endeudamiento? Digo, porque en el fondo, digo, ¿cuál es la contracara? ¿Por qué hay deuda? Hay deuda porque hay déficit fiscal. O sea, y una parte, digamos, los gobiernos lo financian subiendo impuestos, sí, que es en el fondo estar expropiando, digamos, a generaciones presentes y futuras. Lo financia con deuda, que es estar cobrándoles impuestos a las generaciones futuras, es decir, una cosa verdaderamente aberrante e inmoral donde se castiga, digamos, a generaciones que quizás ni siquiera nacieron, pero ya tienen que pagar un montón de impuestos. Sí, como si todo eso fuera poco, digamos, también, digamos, se financia con emisión monetaria generando inflación, impuesto inflacionario que golpean 30 veces más fuerte a los que menos tienen, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, cada vez que la inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento, es decir, un conjunto de aberraciones, digamos, que no se han privado ninguno de los gobiernos, digamos, de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, con algunas honrosas excepciones. Milei, ¿qué haría usted con el Fondo Monetario? ¿Cerraría un acuerdo antes de fin de año? Mire, la verdad es que los números de Argentina, o sea, no está en condiciones de rechazar hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque digo, el tamaño del estallido va a ser muchísimo más grande. El problema es que si usted, digamos, quiere hacer un ajuste, la clave para que el ajuste no sea recesivo, es decir, el ahorro que genera el ajuste, eso no sea recesivo, usted tiene que tener una contrapartida de inversión. Para que tenga una contrapartida de inversión tendría que, por lo menos las empresas, poder ganar plata, digamos, porque con esta presión impositiva es imposible, y tener una, digamos, una cuestión de seguridad jurídica de que no lo vengan a expropiar. Como esas dos cuestiones no se cumplen en Argentina, porque por otra parte, además tampoco, digamos, se cree en esta lógica, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si ajustamos, como no va a ser creíble, volamos, y si no ajustamos, vamos a volar también. Entonces, digamos, habría que hacer el mal menor. Entonces, ¿sabes qué? Sí, habría que hacer el acuerdo, eso implica un ajuste, y como este gobierno ya carece de credibilidad, carece de reputación, va a ser contractivo. Ahora, si no lo hacemos, el tamaño de la crisis va a ser muchísimo peor. Bien. Vallejos. Uy, Javier dejó tantos tópicos abiertos. Bueno, le dio que la razón con la deuda, voy a ¿no? necesitar el resto del Con programa. la deuda le diste la razón. Lo de No. Macri. En realidad lo que dije es que el gobierno macrista no hizo el ajuste que correspondía y por eso acumuló deuda. Ya. No, a ver, habló de la libertad primero, ¿no? Que, bueno, es un tema recurrente en su posición. Yo quisiera hacer un comentario cortito porque, bueno, en principio creo que uno de los principales referentes ideológicos, no solamente de Javier, sino de las personas que abrevan en el espacio político ideológico, ¿no? Estas nuevas derechas que se llaman libertarios, es Friedrich Hayek. Y bueno, fue precisamente uno de los hombres que abiertamente en su momento apoyó la dictadura de Pinochet. Entonces, digo, hay allí una clara contradicción, ¿no? Por lo menos respecto de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Digo, ¿qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet? ¿No? Habla de la opresión, de la presión tributaria, ¿no? Donde el Estado aparece siempre como oprimiendo y restringiendo las libertades individuales. La verdad es que el Estado es el instrumento que tienen las sociedades para organizar y regular la vida en comunidad. Si no, esto sería la ley de la selva. Yo creo que apuestan a un modelo de esas características, donde lo que se defiende no es la libertad, ¿no? La libertad entendida como un derecho que nos iguala a todos, como lo entendían de hecho los liberales clásicos, como lo entendía, si se quiere, Adam Smith, considerado en la literatura económica el padre del liberalismo. Adam Smith era un defensor de la igualdad de oportunidades y se oponía
por ejemplo, a la herencia. Habría que preguntarle a Milei, a Macri, ¿no? A los neoliberales en la actualidad, ¿qué opinan sobre un impuesto a la herencia? Por ejemplo, ¿lo consideran? Estoy segura, no hace falta preguntarlo. Ahora, el modelo de ustedes puede hacer volar todo por los aires. Poco menos que una herejía. La libertad que defienden es la libertad de no pagar impuestos. Bueno, el Estado no existe sin los impuestos. Son condiciones que van de la mano. Los impuestos son los que sostienen la inversión social, la inversión en infraestructura, digo, la ruta que todos transitamos para llegar a este estudio, la infraestructura que aprovechan las empresas que invierten y que producen, la formación en la escuela, en la universidad, que reciben los trabajadores y las trabajadoras que luego con su trabajo generan la riqueza junto con el capital que ponen los empresarios que invierten en la Argentina. Entonces, me parece que no se puede mezclar todo en una ensalada, ¿no? Porque, por ejemplo, esa libertad que se proclama de no pagar impuestos, bueno, la verdad no es una libertad, es un libertinaje, es el libertinaje de los ricos, de no cumplir sus compromisos con la comunidad, de esconder sus fortunas malavidas, por ejemplo, en guaridas fiscales, ¿no? En el marco del desarrollo de las finanzas extraterritoriales que tanto tienen que ver con la debacle y la decadencia que viene sufriendo no la Argentina, sino la humanidad desde la década del 70 por lo menos. Digo, y todo esto está como mezclado en ese discurso que puede parecer muy efectivo en el marco del show mediático, pero la verdad es que cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando va a comprar el pan, la carne y la leche paga el IVA, no puede acudir a estudios contables, financieros, jurídicos, internacionales que lo ayudan a esconder junto con la banca internacional lo que no paga de impuestos, lo que va de lo que le roba al Estado y al resto de sus conciudadanos. Entonces yo creo que en todo caso debemos ir, por ejemplo, a un sistema tributario donde los trabajadores paguen menos y aquellos que hacen ejercicio de esa falsa libertad, que en realidad es el libertinaje de los ricos, paguen lo que tienen que pagar para que todos estemos Porque, discúlpeme, creo que Milei lo que dijo es que hay distintas alternativas que pueden hacer volar todo por los aires y me dio la impresión que el proyecto económico del oficialismo encaja en lo que él dice, ¿no? Bueno, a ver, la Argentina ha, entre comillas, volado por los aires varias veces. Creo que una de las que recordamos con más fuerza a todos los argentinos y las argentinas fue el estallido del 2001. Creo que en esto no vamos a tener ninguna duda. No gobernábamos nosotros en aquel momento. Fue el segundo periodo neoliberal en la Argentina que ocupa la década que va de 1989 a 1999 y que termina con la eclosión justamente del 2001, ¿no? En la continuidad de la alianza. Cada vez que la Argentina ha terminado en crisis terminales o cuasi terminales, cada vez que la Argentina ha terminado en default, por ejemplo, ha sido cuando ha gobernado el neoliberalismo. La realidad es que nosotros hemos sido siempre los bomberos que hemos llegado para apagar el incendio de las explosiones por los aires que promueve el neoliberalismo cuando le toca gobernar. Milei, bueno, la culpa de los liberales. A ver, vamos a ordenar un poco la terminología. Sí. El tema, digamos, el liberalismo viene de libertad, primer punto. O sea, no hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. O sea, por lo tanto, el concepto neoliberal no tiene sentido. El concepto neoliberal fue inventado por una persona que se llamaba Alexander Rostow, que era un marxista. O sea, por lo tanto, digamos, o sea, claramente, digamos, no corresponde a alguien que claramente, si hubiera entendido economía, no hubiera dicho eso. Respecto al punto que señala Vallejo, respecto al punto de la libertad de Adam Smith, y habla de igualdad de oportunidades. No, lo que habla, digamos, Adam Smith como liberal y como gran logro del liberalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad de oportunidades en realidad lo que significa, y digamos el tema de la herencia también, significa expropiarle a una persona, es decir, robarle el fruto de su trabajo para dárselo a otra persona de manera discrecional, para generar esa supuesta igualdad de oportunidades. Es decir, es una redistribución del ingreso y ese es un mecanismo, digamos, que se hace por la fuerza y se hace es un robo, ¿sí? Y, o sea, y eso implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente, lo cual es una aberración. Después el hecho de que
el Estado, digamos, organice. Mirá, la verdad que cuando el Estado te trata de, digamos, organizar tu vida, lo único que te va a hacer es destruírtela, porque nadie sabe mejor que vos lo que querés para tu vida, que vos mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, cuanto más intervención del Estado tenés, más daño vas a causarle a la población. No solo eso, después está el tema también que mencionó, el de la inversión en infraestructura. Esa es otra gran farsa, digamos, que se levanta desde el keynesianismo basada en una falacia. ¿Por qué? Porque vos para invertir en lo que quiera que invierta el sector público, básicamente para eso vos o tenés que cobrar impuestos presentes, con lo cual castigás a las generaciones presentes y destruís, digamos, consumo e inversión en otra parte, o lo haces, por ejemplo, de vuelta, con endeudamiento, o sea, castigando a las generaciones futuras, ¿sí? O lo haces con impuesto inflacionario, con un impuesto altamente regresivo. Por lo tanto, digamos, lo que hay que tener en cuenta, digo, que todo lo que gasta el Estado, ¿sí?, se lo tiene que sacar por la fuerza a otro individuo. Y eso es un acto violento. Y eso, digamos, o sea, genera malas asignación de recursos. Es decir, nunca va a funcionar mejor la economía con más Estado. O sea, ¿por qué? Porque rompe además la señal de precio. Porque además si el Estado fuera tan bueno, ¿sabes qué? Llévalo al 100%, ya existió eso, se llamó comunismo, fue fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además ese sistema asesino, mató a 150 millones de seres humanos. ¿Y qué haría usted con el gasto social, con los planes? Porque el gobierno ahora va a aumentar. Hoy lo aumentó, le aumentó el presupuesto para planes Porque sociales. hay un bolsón de pobreza y de indigencia en la Argentina al que hay que ayudar. No, a ver, esto vale siempre la pena aclararlo. Desde mi punto de vista, los beneficiarios de los planes sociales en realidad son las víctimas de la casta política, es decir, son las víctimas de la política asistencialista, es víctima de las políticas que han destrozado el proceso de acumulación dentro de la economía y que nos ha empobrecido a todos. En ese contexto, digamos, quien tiene que pagar el ajuste no son ni los jubilados, no son los empleados públicos, no son los beneficiarios de los planes sociales, tiene que pagarlo la casta política. Y eso es, hay que ir y recortar partidas donde básicamente la casta política roba. Es decir, el mejor ejemplo, digamos, uno podría eliminar la obra pública y pasar un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero ¿sabes cuál es el problema con ese sistema? Que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos, como decía el estimado Bastiat. Entonces, digamos, o sea, vos tenés que... De hecho, digamos, el estudio del BID sobre ineficiencia técnica del gasto público muestra que la peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2 y de esos 7,2, 5 puntos son robo. O sea, lo llama filtraciones. Entonces, digamos, hay mucho para cortar. Lo que pasa es que la casta política, y cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Esa es la realidad. En realidad lo que hay que hacer es ir contra los políticos ladrones, que son los que nos están reventando este sueño de vivir mejor. ¿Fernanda? Sí. En fin, no, qué sé yo, no sé qué es esto de las castas, ¿no? Pero yo por lo menos, si hay una casta a la que pertenezco es a la de los hombres y las mujeres que trabajan. Algunos nos dedicamos circunstancial o más permanentemente o menos a la política, como hay otros que se dedican a la política y provienen de otros lugares. Qué sé yo, esto de crear nuevas categorías sociales es como raro, ¿no? Por supuesto que, y los argentinos tenemos experiencia en situaciones donde ha habido corrupción en la política, de la misma manera que hay corrupción en el sector privado y entre la dirigencia empresarial. De hecho, la mayor parte de los casos de corrupción que se han conocido, se conocen en la política, reconocen un corrompido, en todo caso, van de la mano, del ¿no? escritorio y un corruptor del otro lado, ¿no? Los dos son partícipes del acto de corrupción, con lo cual, en todo caso, tenemos un problema de corrupción en la sociedad y, por supuesto, las dirigencias empresarias, políticas y de todo tipo son parte de la sociedad y es algo que deberemos abordar maduramente.
Después ha habido situaciones donde tal vez no podemos Fernanda, hablar de corrupción, Sí. pero tendríamos que discutir la ética o la moralidad de determinadas políticas que son estructuralmente dañinas para la Argentina. Digo, hoy la Argentina tiene, por ejemplo, unos alrededor de 500.000 millones de dólares de stock de activos externos fugados en el exterior, que claramente sobran para pagar la totalidad de la deuda externa de nuestro país y para sacar de la pobreza al conjunto de los argentinos y las argentinas que lo padecen. Lo mismo ocurre a nivel de nuestra región y, si querés, a nivel del sur global. Parte de esos activos son parte de la corrupción, no de la corrupción de la política, de la corrupción de los privados, que, por ejemplo, no pagan impuestos y mandan a esas guaridas fiscales ese dinero, esos recursos robados Fernanda, a los países, a los quería estados. preguntar, digamos, algo... Sí, pero a ver, sí. por favor, quiero hacer un punto sobre la corrupción, porque obviamente no estoy de acuerdo con Vallejos. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, un privado no tiene, ¿sí?, no puede comprar los favores que un político corrupto no tiene para vender. ¿Sí? Entonces, digamos, y solamente esos favores pueden existir porque el Estado se financia con una fuente de ingresos coactiva llamado impuestos. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser, por qué no es inherente al sector privado en la corrupción? Porque si yo tengo, suponete que tengo un comprador que es corrupto y compra mis insumos más caros de lo que corresponde porque se está llevando una cometa. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Va a poder aparecer otra empresa que puede vender mi mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio de mejor calidad o alguna calidad, o digamos esa combinación de eso, y me manda a la quiebra. Por lo tanto, si un empresario tiene un problema de corrupción dentro de la empresa, el mercado lo va a hacer quebrar, y está bien que sea así porque es un ineficiente. Ahora, la cosa es muy distinta en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, como independientemente haga las cosas bien o las haga mal, digamos, sigue cobrando y se financia con una fuente coactiva de ingresos. Porque de hecho es más, cuando hacen las cosas mal te pasan la factura, no es que se ajustan. Entonces, ¿cuál es el punto? La corrupción existe primero en el sector público, básicamente porque no tiene este mecanismo que ellos van a la quiebra. La quiebra de última, si no, pagará la cuenta, digamos, el sector privado con más impuestos o con algún robo de algún tipo. Entonces, ese, digamos, o sea, lo primero que tiene que quedar claro es el sector privado no puede comprar los favores que los políticos corruptos no tienen para vender. En el sector privado ese problema se resuelve vía mercado y, digamos, y el que tiene corrupción termina siendo ineficiente y quiebra, cosa que no pasa, digamos, en el sector público. Después la cuestión ética y moral de todo lo que tiene que ver con los activos externos, digamos, fugados. Lo primero que hay que entender es que en realidad existen los paraísos fiscales, porque existen los infiernos tributarios, y la realidad, digamos, que se den, digamos, estas situaciones de formación de activos externos, digo, básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, la gente trata de huir de esa basura repugnante que es la moneda que emite el político argentino y que es responsabilidad del Banco Central de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, te lo explico, por ejemplo, con lo que es, ¿qué es el cepo? El cepo es una medida absolutamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos te ganaste tu dinero honestamente, vos lo podrías gastar en lo que se te da la gana, ya sea bienes presentes o bienes futuros, que se llama también ahorro. ¿Qué es lo que está diciendo? Como a lo largo de la historia, digamos, o sea, te destrozó el Banco Central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos no es reserva de valor el peso, entonces tratás de reservar el valor en dólares. Sí. Entonces, ¿qué haces? Tratás de resguardarte en dólares. Para que no te permitan hacer eso y castigando tu consumo futuro, entonces te ponen un cepo para que vos no puedas comprar dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera te aumenta la base imponible, porque te obliga a demandar más pesos que los que vos querrías tener, y entonces frente a una inflación más alta te cobra más impuesto inflacionario, que además es un robo. ¿Por qué? Porque es un impuesto no legislado. Por lo tanto, digamos, si existe formación de activos externos, son básicamente la consecuencia de tener políticos ladrones, una casta que destroza todo lo que anda, digamos, porque son de una voracidad tremenda y que en realidad es la respuesta de alguien que no quiere ser expropiado. Es decir, o si vos supieras que, digamos, o sea, anda dando vuelta un ladrón, digamos, vas a dejar acá, digamos, un atallé lleno de dólares. No, lo vas a sacar porque te lo van a robar. O sea, bueno, que usted dice, a ver si entendí bien para darle paso a Vallejos, que hay corrupción en el sector privado por culpa del Estado y hay gente del sector privado que saca plata del país a paraísos fiscales por culpa del Estado.
siempre el Estado es el problema. El Estado no es la solución, es el problema. Bien. Ahora, le digo una cosa a Milei, porque Milei, usted dijo que el comunismo fracasó, el marxismo fracasó, no sabe nada de economía, algo así. Hayek, de hecho, decía sabiamente que si los socialistas supieran de economía, ¿sí?, no serían socialistas. Y lo decía el propio Hayek, que antes de estudiar con Mises era socialista. Le digo porque está Marcelo Ramal, que seguro le va a querer decir algo. Manuela Castiñeira, vinieron todos hoy, y está Celeste Fierro, después le vamos a decir. No sé si quiere responderle. No, a ver. Los paraísos fiscales son causa de la corrupción de los políticos. No, a ver. Y la corrupción Primero, en las empresas es culpa del Estado. Esto de la gente huye, hay paraísos fiscales. No son paraísos fiscales, son guaridas fiscales, ¿sí? Porque si fueran paraísos no necesitarían el secretismo, no necesitarían montar todas enormes estructuras jurídicas para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de ese dinero que se esconde en esas guaridas, en esas cuevas de la corrupción internacional, en definitiva, donde está estudiado, lo ha estudiado desde la OCDE hasta un sinfín de instituciones a nivel internacional, y todos los estudios dan cuenta de que de esos fondos que son sustraídos a los estados, a las sociedades en definitiva, porque el Estado es el representante legal de todos nosotros los argentinos y las argentinas, no es un ente que viene por allá y vino y decidió ordenar de tal o cual manera a la sociedad. No, es un contrato social que los ciudadanos y las ciudadanas suscribimos para funcionar, porque si no, de nuevo, esto sería la ley de la selva, sería impracticable lo que se sostiene. Bueno, de todo eso que ha sido sustraído al Estado, es decir, que ha sido sustraído al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, no son no de la practicables, Argentina, esto ocurre en las economías desarrolladas, ocurre en todos los países, no es un ¿Vos decís problema que las nuestro ideas de solamente. Milei del liberalismo son impracticables en la práctica, en la realidad? La inexistencia del Estado, pero por supuesto, vos conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin algún tipo de organización, donde cada uno es un átomo separado del resto y hace absolutamente lo que se le ocurre. ¿Es eso No usted? puede A ver, funcionar ninguna vamos sociedad por de esa parte, manera. vamos por parte porque es muy a ver, interesante es un todo lo- eslogan, no es muy es una interesante cosa los practicable. puntos Pero que- déjame, porque habló un montón, A ver, déjame sí, cerrar este dejalo concepto. terminar. Pero también habla Digo, mucho, de Fernanda. todos esos recursos escondidos, ocultos, debajo de un sinfín de estructuras, un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. El 90 o más del 90% corresponde a la corrupción privada, que Milei dice que no existe. Segundo punto, no es la gente que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Vos, ella, yo, cuando vamos a comprar, como cualquier laburante, pagamos el IVA. Cuando percibimos nuestro salario, pagamos el impuesto a las ganancias. Si cobramos más allá de un monto, ¿Y cuánto, no escapamos de ningún infierno. ¿Quiénes escapan de la supuesta asfixiante presión tributaria? Se escapan los privilegiados, los que tienen recursos para escaparse. No para escaparse, para robarnos a todos los demás que sí pagamos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, cuando se fugan 90.000 millones de dólares en 4 años de un gobierno, y resulta que tenés 42% de pobreza y además te dejaron una deuda insostenible, que triplicaron la deuda externa en relación con el PBI durante esos 4 años, no sé cuál es la propuesta de Milei. La nuestra es que ese 42% en el corto plazo lo tenés que asistir y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlos a través del trabajo y la producción. Entonces, si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se muera, mientras que ese 1%, 2%, 5% de privilegiados hacen uso de una supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que, por cierto, la pudieron construir en base también al esfuerzo de los 45 millones de argentinos, o por lo menos de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de su empresa y de todos los que pagamos impuestos para
formar a los trabajadores a que vayan a generar valor en sus empresas. Fernanda, varias Milei, cosas, ¿no? sí, Porque sí, digo, sí. a ver, varias cosas. Mire Primero, que, yo no- que Porque Ramal quiere hablar. hay también. fuerza, hablé- están a ver, dirigentes de yo fuerza no izquierda que hablé, quieren participar. Digamos, yo no hablé, digamos, de quitarle la asistencia social a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, y eso está amparado, digamos, en la ética de la emergencia, digamos, de Ayn Rand. Así que digamos, o sea, eso es una falacia del espantapájaro, digamos, para acusarnos de cosas que yo no dije y que aparte hace unos minutos dije que no era así. Ahora voy a empezar, digamos, con las otras cuestiones. Digamos, el tema de los paraísos fiscales. Bueno, el tema de los paraísos fiscales o guaridas fiscales, bueno, la realidad es que, vos fíjate, que si no hubiera impuestos, en el mundo sin impuestos, nadie podría estar acusando de paraíso fiscal a otro porque, digamos, o sea, nadie tendría impuestos. Y no es casualidad a quien menciona Vallejos respecto a quién hace estas denuncias. Justamente la OCDE. Justamente, ¿por qué? Porque como te mata impuestos, como se le están escapando, digamos, los pagadores de impuestos, los quiere ir a perseguir por otras partes del mundo. Después hay otra cosa que me resulta muy interesante, porque a ella le molesta, porque en realidad, digamos, en los paraísos fiscales hay secreto. ¿Cuál es el problema? Digamos, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, digamos, la clave es, ¿por qué, digo, o sea, ¿por qué yo tengo que estar contándole a quién o cuál cosa que tengo o que no tengo? Digo, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, ¿o acaso, digamos, todos no tenemos algún que otro secreto, por decirlo de alguna manera? Digamos, bueno, digamos, o sea, ¿y por qué, digamos, o sea, o todos, digamos, tienen blanqueado, digo, la plata que tienen? Yo En tengo especial, todo, no tengo sí, ni no, bueno, pesos. pero los políticos no, porque no la pueden blanquear, porque no le mapean los ingresos con, digamos, lo que tendrían que declarar. Y además los políticos, digamos, o sea, la pueden guardar acá porque, digamos, ellos son juez y ¿Podemos parte. hacer un No, poquito para, de diálogo? porque Sí, no, sí. para, A porque ver, digo, obvio, o sea, pueden estoy, dialogar. digamos, todavía contestando. Por otra parte, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nadie puede ser exitoso, ¿sí? No es que, digamos, no, vos porque sos exitoso le debes. No, a ver, solamente uno puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Si no haces eso, vas a la quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, es decir, en realidad el tipo que fue exitoso hay que, digamos, festejarlo y llevarlo en andas. ¿Por qué? Porque es un benefactor social. Después, digo, está el tema de la fuga. Yo, digamos, o sea, yo lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo, digo, que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria, porque cuando tengo tipo de cambio flexible, por definición no hay fuga. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque todo se limpia en el mercado cambiario. O sea, ahora, si no le gusta la teoría económica y las definiciones contables, digo, bueno, es otro problema. ¿Sí? Y después, a ver, esto de el Estado somos nosotros. No, el Estado no somos nosotros. Digo, esa mentira, digamos, yo no me la como. A ver, ¿por qué, digamos, a ver, el Estado está para qué, supuestamente? Para proteger la propiedad. Básicamente podría ser ese, si ustedes quieren, en un Estado minarquista, digamos, que es a lo que yo adhiero. O sea, yo que filosóficamente sea anarcocapitalista no significa que en la vida real, digamos, o sea, y en la cual debato y discuto, tenga otra visión que es la de ser un minarquista. Entonces, en realidad el Estado está para cuidar, ¿qué? Para preservar la propiedad. Ok, entonces preserva la propiedad. Y entonces a nosotros, ¿quién nos cuida del Estado? Digo, se supone, digo, que lo hace la Constitución y con el equilibrio de la República. Y la otra es contrato social. Digo, ¿alguien me lo trajo? Digo, yo no lo vi nunca, digo, digamos, o sea, para firmarlo. ¿Dónde está? Digo, ¿quién lo firmó el contrato social? Digo, yo no lo sé. O sea, son figuras, ¿sí? Que el único motivo que tuvieron es crearlas, ¿sí? Para favorecer a la casta política, ¿sí? La que nos vive expropiando, las que nos arruina la vida, para que, digamos, las personas de bien, que nos rompemos el lomo laburando, ¿sí? Y tratamos de progresar, sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad o mejor precio, seamos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida. A ver, Bueno, primero la verdad me preocupa Chao, un poco ahora, escucharlo a Javier porque quiere ser diputado de la Nación y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía, de la historia, no digo de la Argentina, de la humanidad y además del sentido profundo de la Constitución y de las leyes que nos rigen como comunidad. Entonces, le sugeriría también con mucho respeto que vaya a estudiar un poco de historia y un poco de leyes si es que accede a una banca. Con respecto a lo de la propiedad, le voy a leer una textual de Adam Smith, ¿no? Como decía antes, el padre del liberalismo. El poder disponer de las propiedades para siempre es manifiestamente absurdo.
La tierra y todas las riquezas que hay sobre ella pertenecen a cada generación. Y la anterior no debe poseer el derecho a obstruirlas desde la posteridad. No hay ningún punto más difícil de explicar que el derecho que concebimos que tienen los hombres de disponer de sus bienes después de la muerte, ¿no? Estas fueron las ideas que, por ejemplo, tomaron los revolucionarios norteamericanos durante su proceso independentista, Thomas Jefferson, por ejemplo, y fueron sobre las que se basaron para abolir determinados derechos hereditarios que regían en ese momento. A veces mucha gente se pregunta qué pasó que Estados Unidos avanzó y se constituyó como una potencia y la Argentina se quedó estancada. Bueno, a lo mejor hay que volver un poco sobre la historia para ver qué hizo cada uno y explicar a dónde están las causas. Fernanda, me disculpas un segundo, no, porque... hay otras posiciones, queríamos llaman. No, bueno, pero pará, porque, a ver... Pero espera, si no van a... pero pará, porque para citar a Adam Smith, digamos, o sea, el conocimiento... El conocimiento no terminó en Adam Smith, continuó. Sí, continuó. Me parece que me toca tomar la palabra. No solo que, digamos, el conocimiento continuó... Bueno, quédate tranquila, ya me voy, no te hagas problema. O sea, no me quedo tranquila. Entonces, a ver, Adam Smith, digamos, no terminó la economía en Adam Smith. Hubo más pensadores. Y no solo, digamos, que hubo más pensadores. El punto es, a ver, yo, digamos, si me gané mi dinero honestamente, yo puedo disponer de él como se me da la gana, ¿sí? Digamos, siempre que no esté afectando los derechos de otras personas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Digamos, es regalárselo a mi hijo, ¿sí? En el fondo, digamos, uno podría pensar, digamos, la herencia como un regalo post-mortem, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿por qué no se lo puedo dejar a otra persona? Entonces, la verdad, digamos, y la verdad es que Adam Smith, de hecho, no es infalible, porque de hecho Adam Smith cometió errores. Uno de los errores más graves, sí, que cometió Adam Smith, sí, es haber abrazado la teoría del valor trabajo, cuando, digamos, ya existían, digamos, indicios previos en la escuela de Salamanca para pensar en términos de teoría subjetiva del valor. Y eso, digamos, o sea, no es trivial. Porque, digamos, toda esta gente, digamos, que está afuera y que ahora, digo, quiere que me vaya y todo, y digo, les voy a dar el gusto. Lo que pasa es que ahí... Bueno, pará, en ese contexto, digo, yo traje el problema de la teoría económica, Vallejos, o sea, y que, digamos, o sea... Está bien, pero no podemos... Lo puedo defender solito. Claro, Javier, o sea, pero... Hay gente acá a la que hay que pero, respetar y también... también es cierto que yo determiné unas determinadas condiciones para venir acá y no me las cumplieron. Así que digamos, o sea, si no... A ver, entonces, si yo no, digamos, o sea, ahora te hablo, digamos... Acá pueden hablar todo y todas las opiniones. Termina, Javier. Entonces, y en ese contexto, digamos, Adam Smith, digamos, comete un error, digamos, termina abrazando la teoría del valor trabajo y casualmente, digamos, ese error derivó en esa monstruosidad llamada marxismo. Bien. Máximo, mira, ahí está vos. Por fin, por suerte, después de todas estas teorías llegó la superación, que son las teorías marxistas que explicaron el origen del valor, como es la explotación del trabajo humano y de la naturaleza. Y lo que todas estas teorías, incluso todo un sector del contractualismo después omitió, es que las construcciones de los estados y de la sacrosanta propiedad privada se hicieron para esconder la explotación del hombre, la explotación del trabajo. Y ese es el problema central que veo hoy en día. Un Estado que está dominado por un sector, ojo, porque el Estado actual como está no es la panacea para nada de la democracia de la humanidad. Es un Estado de dominación, hay un Estado que esconde relaciones de explotación y que cuida esa misma propiedad privada que Milei defiende. A mí me horroriza una cosa, y que haya acuerdo entre estas dos posturas sobre el pago al Fondo Monetario Internacional y el ajuste en curso. Y quiero decir una cosa también que me preocupa mucho de las propuestas del estilo de Javier Milei, que dice de manera muy tranquila cosas muy terribles. Son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina esa propuesta económica solo se puede llevar adelante con una dictadura militar. En este país, ¿cómo van a hacer para recortarle derechos a los trabajadores? El gobierno macrista se terminó prácticamente y casi sale eyectado cuando quiso tocar las jubilaciones. ¿Qué va a hacer con la legalización del aborto que están en contra? ¿Quiere ir para atrás? ¿Qué quiere hacer? Como las movilizaciones que hubo en Argentina, por ejemplo, por el 2x1, por los derechos humanos. ¿Tirar balazos a todo el mundo? Ese es el programa económico de Milei. Y a ese tipo de programas económicos no se les puede contestar con tibieza. Es hora de hacer transformaciones radicales en la Argentina, es hora de discutir anticapitalismo, es hora de tocar los intereses económicos de los poderosos y yo humildemente también quiero, desde la izquierda, aportar al debate para girar la discusión hacia la izquierda,
que es por donde creo que tiene que ir en este momento. Y por eso colaboramos en instalar discusiones como el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos, y me dicen de dónde tienen que salir los recursos del agro, que todos estos sectores defienden, y los grupos concentrados de la economía. A ver, Manuela, esas son las discusiones ahora que me sí, parece que hay que no sé sumar. si, Digamos, obviamente que voy a contestar. Obviamente, como señalé antes, festejo a Hayek, que dice: si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. De hecho, la teoría de la explotación surge de Rodbertus. Al considerar que todo el valor que se genera es valor trabajo, obviamente que cualquier cosa que está por fuera de eso, ¿sí?, para ellos es explotación. Bueno, hay que contarles que no funciona. Digamos, después vino un señor llamado Menger, Gibbons y Balrà, que crearon la teoría subjetiva del valor y determinaron que lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Y por lo tanto, digamos, es más, mire qué ridículo que es el caso de la teoría del valor-trabajo, porque si fuera cierto, digamos, que vos podés sumar costos para lograr determinar un precio, ¿sabés qué? No habría quiebras. Y sin embargo es un mundo en el que hay quiebras. O, digamos, o sea, la tasa de igualación de ganancias no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Digo, porque la dotación de capital trabajo con la que trabajan las empresas son distintas. Es más, mirá a la ridiculez que se llega. Porque en realidad, si la explotación la genera el empresario, vos fíjate que el progreso tecnológico, que como siempre ahorra trabajo, bueno, digamos, ¿qué es lo que va a generar? O sea, estarían yendo en contra de algo que los está beneficiando con la explotación. Por lo tanto, digamos, esto, digamos, fue destruido por von Baber, fue destruido por Ludwig von Mises, por Hayek y autores modernos como Hans Hermann Hoppe o Huerta de Soto, digamos, se hacen una panzada con estas cosas. Después, digamos, la verdad que esto de acusarme de fascista, digo, lo primero que habría que saber, digo, que hacer este tipo de acusaciones constituye un delito. Pero, digamos, o sea, viniendo de alguien que no sabe teoría económica, digamos, no me preocupa porque no tiene ni idea, digamos, del insulto que acaba de lanzar. Pero, a ver, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo, que era un fascista. Decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, eso sí tiene que ver, digamos, con esa visión mía que tengo del liberalismo. De hecho, digamos, o sea, yo te voy a pasar una definición del liberalismo para que así cuando, digamos, o sea, nos acusen por lo menos de cosas que tengan sentido, no cosas que no tienen. A ver, la definición del liberalismo que ha dado Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente argentino de la historia, dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí?, basado en el principio de no agresión, con lo cual, digamos, lo de Pinochet queda fuera, también, digamos, mencionado por la señora Vallejos, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, digamos, no mapea con esa definición, por ejemplo, de los fascistas. Que dicho sea de paso, digamos, el señor Mussolini estaba formado, digamos, en todas estas teorías, digamos, socialistas. A ver, Javier. Igual que el nacionalsocialismo, ¿sí?, que encabezó un asco de ser humano de origen austríaco. Bien. A ver, Ramal, está ahí, sí, estaba escuchando. Sí, ocurre lo siguiente. Milei habla de cosas que en general el espectador no entiende. No entiende no porque no esté inserto el espectador en los problemas reales, sino porque él probablemente deliberadamente no se hace entender. Él representa, si hablamos un momento de economía, una corriente económica que marcó un retroceso en el pensamiento económico de no menos de 300 años. ¿Y por qué motivo? Porque cuando los autores que nombra Milei empezaron a malversar la economía, se había producido el primer gobierno obrero de la historia en la ciudad de París. Es decir, que las ideas socialistas empezaban a prender. Y, a ver, esto solo en materia del problema de la historia económica, pero en el tema político, yo lo de Milei ya lo escuché. Lo escuché hace 30 años. No hay nada más gastado y viejo que lo de Milei. Había un ingeniero llamado Álvaro Alzogaray, que decía las mismas cosas de Milei con otro nombre, se llamaba UCD. Inclusive de la UCD salió gente de tu gobierno, Fernanda, Vudú, Massa, varios que después se hicieron nacionales y populares. Estoy hablando yo, varios que después fueron nacionales y populares, formaron parte, ¿no es cierto?, de Alzogaray. Ahora, lo más gracioso es que cuando Menem le dio calce, se metieron en el gobierno, formaron parte de la casta política y algunos fueron presos por corrupción.
Ahí tenemos la historia que hoy, como los buzones, que ayer eran rojos y después se pintaron de otro color, ahora se quiere vender de libertario. Pero todo este debate pasa por el costado del gran problema de la Argentina, que es una crisis social y política caracterizada por el 50% de pobreza, resultado de la política que nacionales y populares, libertarios, menos libertarios, otros han llevado adelante en todo este periodo y que marca realmente una crisis de carácter histórico. Y lo grave es que ante esa crisis, la receta de los dos, liberales y populares, es ahora ir al fondo. Si Milei es diputado, si Vallejos es diputada, van a levantar la mano juntos para votar un acuerdo que va a implicar un retroceso social de 50 años en la Argentina. Porque Milei anota cada cosa que van diciendo. Vamos a ver, No, Milei pero y Fernanda. está interesante, digamos, algunas de las cosas que señala Ramal, porque él, digamos, Marcelo, lo que te pediría es que no le pongas a la gente tu bajo techo, digamos, o sea, por suerte la gente me entiende bastante mejor de lo que vos podés, aún con un título de economía. Lo otro, digamos, que también, digamos, podría decir, por lo tanto, no humillemos a la gente. Por otra parte, digamos, hacerme cargo a mí, digamos, de lo que han hecho otras personas, digo, donde yo tengo visiones que desde ese punto de vista hasta son, digamos, vistas de manera como muy extremas. Por lo tanto, digamos, esa comparación, digamos, es como que yo agarre y diga, bueno, entonces traigo, digamos, a todos los asesinos que tuvieron ustedes en las filas y, digamos, y son todos ustedes. La verdad que eso también es otra falacia. Digo, a mí me gustaría que por lo menos podamos discutir sobre las cosas que, digamos, yo estoy proponiendo. Y por otra parte, o sea, Argentina llegó al Fondo Monetario Internacional por no querer hacer el ajuste. O sea, Argentina hubiera puesto las cuentas en orden y Argentina, digamos, hubiera hecho ese ajuste, pero lo hubiera hecho donde lo tenía que hacer, que se lo tendría que haber hecho a los políticos, digamos, no tendríamos que estar, digamos, en esta situación donde la realidad, digamos, si vamos a defoltearle al fondo, digo, probablemente estaremos mucho peor todavía. Entonces, ahora ya es una cuestión, digamos, de cuál es el mal menor. O sea, a ver, en mi concepto, digamos, la deuda es una cuestión inmoral, por lo tanto no debería existir la deuda. O sea, ahora la deuda existe porque hay alguien que está gastando más de lo que le ingresa. Y entonces, o sea, el problema es la voracidad fiscal de que siempre quieren gastar más y después cómo lo financian. Vos fíjate una cosa, ¿no? El antiestatista critica al Estado, pero cuando el Estado paga las LELIQs al 40% anual, cuando el Estado le da a los empresarios y banqueros que vos conocés, Milei, billones de pesos para rescatarlos y le da miserias al pueblo, ese estatismo vos no lo criticás. Vos el estatismo que rescata al capital, el estatismo que rescata a los bancos, siempre te pasa por el corazón. Pero acá no, lo que pasa es que Ramal cae en dos falacias, o sea, cae en una falacia, digamos, de autoridad, digamos, cae en una falacia del hombre de paja. A ver, si yo soy partidario de eliminar el Banco Central, justamente, si hay algo que yo no estoy de acuerdo es porque no quiero que haya un Banco Central rescatando bancos. Es decir, entonces, digamos, ¿cómo voy a querer, digamos, que le pague las LELIQs? En realidad lo que yo quiero es desarmar el Banco Central. Para desarmar el Banco Central primero tengo que pasar de la banca de encaje fraccionario, que me parece una estafa, sí a un sistema de banca Simon. Vos sabés que ahí, digamos, puede ser una banca libre. ¿Por qué? Porque entonces, en realidad, si los bancos se equivocan, van a la quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, y eso está claro, digo, que yo tengo un proyecto para eliminar el Banco Central. Por lo tanto, digamos, o sea, Ramal o no conoce la teoría económica o miente descaradamente para generar, digamos, una falacia y acusarme de cosas que son falsas. O sea, si hay alguien que está poniendo en vilo, digamos, justamente a los bancos, soy yo, porque cuando vos terminaste de pasar al sistema de banca Simon, se acabó, digamos, el prestamista de última instancia. Y al acabarse el prestamista de última instancia, se terminó la joda de los bancos. Si se equivocan, quiebran. O sea, y ese es el modelo que yo quiero. Ahora, digamos, o sea, si digamos, el señor Ramal desconoce, digamos, toda la discusión previa de la Banking School, la Monetary School y cómo eso derivó en la ley PIL y todo el desastre que se causó después con los bancos centrales, bueno, es culpa del señor Ramal, no es culpa mía. Digamos, a ver, Fernando Vallejo, porque se hizo mención. Y vamos cerrando y después vamos a seguir. A ver,
Se dijeron muchas cosas, pero básicamente, Milei dijo hace un rato que si yo gano mi dinero honestamente, entonces está bien que haga lo que quiera con mi dinero. Bueno, ya dije que no está bien no pagar los impuestos que corresponden por el dinero que uno gana, pero además acá hay un problema, ¿no? Y es que yo si gané mi dinero en Argentina, gané pesos, no gané dólares. Pero los señores se llevan afuera dólares, no pesos. Entonces, y son libertarios, individualistas y todo eso a la hora de comprar los dólares, que los trae el Estado a través de la deuda. Pero después cuando hay que pagar la deuda son bastante comunistas, porque la deuda siempre la pagan todos los argentinos y las argentinas, la pagamos todos los argentinos y las argentinas. Entonces, claramente no es como dice Milei, ¿no? Porque acumularon excedentes gracias a una política económica que instrumentó Macri, que permitió que un sector privilegiado acumule esos excedentes. Usaron al Estado para liberalizar el mercado cambiario y poder comprar dólares con esos pesos excedentes. Y usaron al Estado para endeudarse, porque no fueron a tomar ellos deuda en dólares. No, le hicieron tomar la deuda al Estado argentino. Y después fueron a la ventanilla del Banco Central a comprar legalmente, por lo menos una parte, 90.000 millones de dólares, esos dólares que se los llevaron afuera del país. Y ahora, claro, tenemos el problema de la deuda. Lo que pasa... Entonces la deuda... Perdóname. Voy a responder porque, digamos, déjala terminar. Creí que había terminado, había hecho alusión a mí, por eso... No, está bien, Fernanda, digo, termino, digo, o sea, creí que habías terminado. Hacen lo que quieren en determinado momento, pero después requieren del Estado y de la comunidad para salvar las papas que queman, ¿no? Es así, como lo hizo Macri durante la dictadura para nacionalizar su deuda privada junto con otros grupos empresarios, y como lo han hecho en cada periodo en que le ha tocado gobernar al neoliberalismo, que Milei dice que no existe, pero sí existe. Es un proyecto político, cultural, económico, que tiene sus pensadores y que tiene sus hacedores. Y que en la Argentina, desde que está vigente, vamos a hacerlo números muy sencillos para que todo el mundo lo entienda, tanto que les gusta hablar del PBI per cápita y demás. Hasta el 75, la Argentina tenía un PBI per cápita que estaba por encima del promedio mundial y regional. Desde que entra en vigor el neoliberalismo en la Argentina, a partir de esa fecha, ese estatus lo vamos perdiendo. Pasamos a estar por debajo hasta el año 2003, cuando vinimos a gobernar los populistas, los peronistas. En el 2015, cuando Cristina deja el gobierno, nuevamente la Argentina tenía un PBI per cápita por encima del promedio regional y mundial. ¿Quién nos volvió a hundir? Mauricio Macri. Lo mismo pasa cuando medimos la desigualdad, cómo creció la desigualdad desde el 75 hasta el 2003, cómo cae la desigualdad entre el 2003 y el 2015, cómo vuelve a aumentar la desigualdad cuando asume Macri el gobierno y hasta que lo deja en el 19. Lo mismo pasa con la pobreza, lo mismo pasa con la desocupación. No lo dice Vallejos, lo dice el Banco Mundial, lo dice cualquier fuente internacional, además de las estadísticas nacionales. Entonces, el neoliberalismo existe, tuvo presencia en la Argentina, gobernó durante 3 periodos en la Argentina y cada vez que gobernó nos condujo al desastre. Bien. Bueno, ese desastre es el que defiende Javier Milei, que critica a Macri, pero dijo que Menem era el mejor presidente de la historia por lo que hizo Cavallo, que fue el que nos llevó al 2001. Todos peronistas. Déjame contestar, digamos, contestá y nos ordenamos. Lo primero, lo que quiero, digamos, que queden claros, o sea, parece que a Vallejos le molesta que la gente, digamos, si yo gano en pesos, yo puedo consumir bananas, ¿sí? Tomates, ¿sí? Autos, y si quiero puedo consumir dólares.
¿Cuál es el problema? El problema es que la economía argentina Fernanda, ya te explicaste. El problema Entonces, es que la economía Fernanda, ya argentina explicaste no tu genera la posición. cantidad Déjame de terminar. dólares ¿Podés que dejar un de ser sector irrespetuosa y dejar que quiere yo termine comprar? mi argumento? Ese es el ¿Podés problema. dejar que yo termine Que mi para argumento, que vos compres Fernanda? los dólares, Fernanda, nos endeudan sé a menos todos. maleducada. Entonces, si vos Yo fueras te y te dejé endeudaras hablar. vos, Déjame no habría hablar. problema. Fernanda, el problema déjame es que hablar. la deuda la hacen recaer Acabas de sobre decir el una conjunto de los aberración teórica. Yo sé que te argentinos. Es muy duele claro cuál es sentir el que te problema. voy a aplastar, entonces, digamos, claramente te pones a embarrar la cancha. Entonces, a ver, si yo gano el dinero y me lo gasto en lo que a mí se me da la gana, y si dentro de eso es gastar y quiero comprar dólares, Sí. es mi problema y listo y se acabó. Es falso que, digamos, o sea, los dólares los genera el Estado. No los genera el Estado. Los dólares en la Argentina, digo, lo va a generar quien verdaderamente exporte, que son los que verdaderamente generan los dólares, no el Estado. Ahora, si el sector privado se pudo hacer dólares por culpa de que el Estado los trajo, entonces, digamos, el problema, entonces ahora nuevamente vuelve a ser el Estado. O sea, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Es una falacia. Entonces, Acá lo digamos, que hacen los dólares en la estoy Argentina son los hablando, sectores del agro que señorita, se por robaron favor. toda la tierra y Digamos, concentran estoy en hablando, 6.000 grupos señora, económicos, señorita. 85 Entonces, millones de hectáreas. Entonces, bueno, digamos, pero se fundamenta si también me sobre podría mentiras. dejar terminar Desde la campaña del ya lo desierto, digamos, ya industria sabemos que no básica, sabes de un par de economía, o sea, yo familias, se entiendo, roban digo, no te hagas todo. problema. Sí, sé de Yo una no economía tengo, que o vos no sea, tenés idea. no, porque no, tu plan sí, ¿Sabés claro, quién tal aplicó tu cual, plan sí. económico en la Argentina? Sí. Rafael Videla. Sí, Ese es tu plan económico. esa es otra falacia. Hubo 30.000 Eso es detenidos otra desaparecidos por tu falacia, plan económico. porque si el liberalismo es el respeto Terminó y una respeto guerra, del proyecto de vida del movilizaciones, prójimo, la madre de no se Plaza de puede Mayo y una coincidir, tradición democrática digamos, enorme. con una Pero no es gratis situación de una decir eso. dictadura. Es Son decir, por unos lo tanto, de fachos. vuelta vuelve a caer en una falacia, vuelve a cometer el mismo delito. No, de te querés acusarme. esconder A ver, detrás de no, eso, no, pero yo es no fascismo quiero puro. escuchar, Por tenemos que eso, hacer por una eso, pausa y ¿me organizar. entendés? Vamos a hacer una Me cansa que vamos, digas eso. vamos a hacer una pausa y terminamos. Hay que reorganizar. No, pero por eso, digamos, a ver, acá el problema sí es el Estado que quieren, es el que genera este problema. Por lo tanto, digamos, o sea, y que después me sigan acusando con falacia, digamos, o sea, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo, porque justamente Totalitario no lo que es vos defendés, no es Milei. el respeto y Totalitario respeto lo que del vos proyecto de defendés, que vida no haya del derecho prójimo. para Bien, nadie. vamos a Además, hacer una cosa. la dictadura se caracterizó por tomar muchísima deuda, con lo cual, digamos, hizo fuerte déficit fiscal. Por con el lo cual libre está en mercado corto- que vos en defendés. contra de y la cuando ley eso de vamos a ir a y además pausa. no Eso solo es lo que eso, vos querés. sino Vos que pensás que la además, economía es un plan sí, abstracto la de deuda la para un sociedad, para un la liberal pobreza, es el despido, considerado el desempleo, no hay absolutamente nada. inmoral. No hay Por lo hambre, tanto, no hay digamos, nada, no hay todo lo que están sociedad. diciendo La economía son no tiene todas- sociedad. Son todas fallas, sí, digamos, de no Es el comprender chamullo ni de los siquiera liberalotes. cómo funciona, sí, digamos, la Bien. economía. Lo lamento. Javier, Sí, gracias. sociedad. Gracias. No, por favor. Gracias. Hacemos una justamente pausa. está hecho para una sociedad. ¿Para qué porque sociedad? la Para el selva, hambre, digamos, para la miseria, sí, porque en la todo selva ese no hay plan no hay liberalismo. salario, no hay digamos, hay derechos liberalismo en las sociales. sociedades más elevadas, 12 sí, donde millones de básicamente pobres hay, se Milei. ¿Cuál es respeta la salida? el El derecho desempleo, la a los demás flexibilización y laboral. además es exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor ¿Qué calidad o prójimo? mejor A precio. tus amigos Y empresarios que eso la no fugan. es el caso. ¿Por Si qué hay no hablas? amigos que ganan Financia tu plata es campaña, Milei. Yo básicamente quiero saber porque qué hay grupo el de Estado empresarios Vamos a ir a una distorsionando la pausa regla del y juego. Pedimos al volvemos. director a Porque Caperucci Intercambios ir a la son pausa, porque si no, no vamos voluntarios. más. Si no lo saben, no lo lamento. Gracias. A la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Aprende italiano en los cursos online en el Instituto Italiano di Cultura. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En OMIM diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMIM. Eduardo Oboate, precandidato a diputado nacional del Partido Autonomista. Así que ahora un ratito vamos a hablar con ellos. Y está Celeste Fierro, que es precandidata a diputada Se nacional. salía de la del vaina PST. de Sí, hablar, sí. pero... A ver, escuchamos distintas teorías económicas, distintas alternativas para un país cada vez está peor y la izquierda lo que dice, levanta la mano, dice, nosotros somos una alternativa. Sí, Dividida, me parece, pero sí. porque creo que el debate recién con Milei termina siendo abstracto, porque no es el debate Milei, porque ya conocemos
su política, ya gobernaron, fracasaron, digo, es la última dictadura militar, Cavallo, es eso. Hoy el debate central está cómo superamos la crisis social, económica, ecológica que estamos padeciendo y qué responsabilidad también de este gobierno, que se planteó como la alternativa al macrismo, que nos endeudó, nos ajustó, que golpeó fuertemente a las trabajadoras y a los trabajadores. Entonces la discusión y el debate central es cómo fortalecemos a la izquierda para hacer una tercera alternativa. Y en ese punto, para mí, es central plantear que desde el Frente de Izquierda Unidad logramos y ratificamos esta unidad que conquistamos en 2019. Lamentablemente otras fuerzas no aceptaron el llamado a hacer un gran paso y fíjense ustedes que en el Frente de Izquierda Unida vamos a una interna. De hecho, yo encabezo una lista de diputados nacionales acá en la ciudad contra Miriam Bregman, acompañada de una enfermera, Carolina Cáceres, como legisladora, que es la única lista que lleva la enfermería a la cabeza. En Provincia de Buenos Aires, mi compañero Alejandro Bodart. Y lo que estamos planteando es que lo que hace falta justamente para salir de este binarismo político entre la derecha, ultraderecha y el falso progresismo, que hace falta fortalecer a la izquierda. Celeste, ¿no considerás que se polariza cada vez más la Argentina? Porque pensábamos que no y de repente Cristina y Macri de vuelta en escena. Es que justamente lo hacen porque ellos se benefician de eso. Por eso para nosotros es tan importante que se escuche las propuestas y la voz de la izquierda. Y por eso vuelvo a insistir con esto, que desde la izquierda estamos para más. Lo que hace falta es fortalecerla, hace falta ampliarla, hace falta llegar a todos los sectores. Por eso también hay un debate dentro del Frente de Izquierda Unida de cómo hacemos que con todos los sectores que estamos luchando en la calle por las causas justas, sean parte, no solamente como votantes, sino que sean parte de un espacio político que trascienda lo electoral. Porque esta unidad electoral es un primer paso, que por supuesto que lo reivindicamos y lamentamos y volvemos a llamar al resto de la izquierda política que reflexione, que dejen los personalismos, que deje el sectarismo como vieja izquierda, porque no es un problema solamente generacional, que por supuesto nosotras, que venimos de la marea verde, que ahora estamos peleando con las pibas y los pibos en función de todos los derechos socioambientales, en contra de las corporaciones, sino que es parte de una vieja izquierda, que lo que hace falta es renovarse, hace falta revolucionar a la izquierda para justamente llegar a todos los sectores, porque nosotros lo que nos proponemos es gobernar, dejar solamente de ser ver esto como una alternativa para ocupar una banca. Lo que proponemos es que las trabajadoras y los trabajadores gobernemos. Sí. Miren, acá creo que tenemos que colocar el siguiente problema. Se dijo hoy en varias oportunidades de la crisis a la cual asiste la Argentina, los niveles de pobreza. No es un problema de describirlo, hay que sacar sus conclusiones. Porque si la pobreza es del 50%, lo que está planteado en la Argentina es un problema de poder político. ¿Qué quiere decir esto? Un régimen social y político que no puede mantener a la fuerza social trabajadora que genera la riqueza social, es decir, que no la puede mantener, es un régimen agotado, concluido y terminado. Entonces el problema es el siguiente. Y acá tengo un problema, sí, una discusión de con qué método abordamos este problema. Acá no es la izquierda la que tiene que pedir ayuda para fortalecerse, o ser tercera fuerza, o ocupar un lugar en algún podio político. No, la izquierda tiene la responsabilidad de liderar a los trabajadores en la lucha por el poder político, porque estamos en un momento en el cual el problema del poder, es decir, el problema de qué fuerzas sociales van a gobernar y van a afrontar esta hecatombe, está objetivamente planteado. Y lo que discutimos en el bloque pasado desnuda la crisis de poder, porque estaban los nacionales y populares, los libertarios, faltaban los macristas, pero a la hora de los bifes, todos van a levantar la mano para votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces es necesario una izquierda que coloque el norte de esta crisis histórica que vive la Argentina y que luche que luche por encaminar a los trabajadores a la lucha por el poder político. Espera porque acá Sí. Un cortocircuito. No, pero no un cortocircuito. Yo me parece que justamente como lo que nos proponemos es ser
quienes orientemos para que las trabajadoras y los trabajadores gobernemos, la división, no aceptar la unidad, lo único que hace es debilitar a la izquierda como alternativa. Por eso para mí es fundamental volver a plantear que nosotros hemos logrado la unidad, la hemos fortalecido, se ha mantenido y que podemos discutir los matices, cosa que los compañeros no han querido, se han negado. Porque no es cierto, justamente no es cierto. van solos. Vos sabés perfectamente que no es cierto, Celeste, porque Política Obrera planteó antes de todo este proceso la siguiente cuestión. Hagamos una interna. Marcelo, de nosotros estoy hablando, un gran paso de todo el Estoy hablando, tratá de respetar un poco. Le quiero decir una cosa, el programa tiene un tiempo. Y Lo tiene que lógico. participar Nosotros todos, planteamos una interna de toda la izquierda. No se enojen entre ustedes. No, por eso. Pero ¿Con no qué nos propósito? enojamos. El ¿Con qué problema es que propósito? ellos Que fuera una dan la interna, muestra justamente no de me que deja no hablar. aceptan. Que fuera una Marcelo. interna. No, déjame terminar. En la unidad de la izquierda Que fuera del una Frente de Izquierda interna, Unidad. que fuera una Dejémoslo interna hablar, que por favor. planteara. Nosotros planteamos una interna con un concepto que sirviera para hacer un debate político de cara a los trabajadores, de cara a toda la sociedad. Eso fue rechazado. ¿Qué es lo Esa que estamos interna. haciendo Y ahora? ellos van a una Lamentablemente no lo han interna. No, aceptado. perdóname. A ver, Ellos van a una interna después de haber firmado todos juntos un programa. Es decir, que solo van a dirimir un problema de cargos. No, y ahí no es viene un mi problema de cargo. fondo. No, y ahí yo viene, porque hay una y ahí viene la cuestión cuestión que de es fondo que importante quiero que se señalar. discuta porque Ahí el viene tema la cuestión de central fondo es que quiero señalar. ¿cómo Estamos hacemos ante una alternativa a la izquierda. izquierda, dejémoslo Marcelo? terminar. Estamos por favor. ante una izquierda que se habla a sí misma. La compañera se sentó y le pidió a los oyentes, a los televidentes, reforzar a la izquierda, es decir, se presenta Justamente no le elecciones hablo para al- lograr un favor solo para a la sí mismo. izquierda. Eso implica una perspectiva autoproclamatoria y no colocar una izquierda que busque el norte de cómo se resuelve El debate está en cómo esta enorme, transformamos a la esta izquierda en enorme crisis alternativa nacional. real. Manuela. Este es el ¿Cómo problema que transformamos a la tenemos. izquierda en Manuela. alternativa real? Y no es lo que les plantea comento Ramal. también para ni contar siquiera A un ver, lo que poco. Celesta, plantea por Ramal. favor. Sí, Para Manuela. contar un poco lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que vengo con recorridas muy intensas. Hoy estuve en Quilmes, ayer estuve con los eléctricos de EMA que están reclamando la reincorporación. Está que arde la provincia y me parece muy importante que la izquierda sume y ponga en agenda los debates que preocupan socialmente, como es el problema del salario. Nosotros creemos que tiene que haber, y ya lo he dicho, y me han atacado mucho por esto, pero un salario mínimo vital y móvil que parta de los 100.000 pesos, porque realmente hay que empezar a discutir la miseria salarial que hay en la Argentina y leyes que combatan también la precarización laboral. Me parece importante sumar, porque ahí hay un acuerdo entre gobierno y oposición para generar toda una serie de debates bastante artificiales y ocultar lo que está pasando socialmente en la Argentina y en particular en la provincia. Con el acuerdo que están preparando para pagarle al Fondo Monetario, el único, después de las elecciones, Sí. el único plan que hay es el plan de ajuste y no está la provincia socialmente como para aguantar Ahora, esa Marcela, vos decís situación. tenemos que sumar, pero va dividida a la izquierda. ¿Cómo? Vos decís tenemos que sumar, pero va dividida a la izquierda. Acá lo que se importa, creo yo, es que sumemos al debate. Acá es quién está la agenda, quién no está la agenda. Nosotros estamos aportando, instalando la agenda del salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Me preguntaron de dónde tenía que salir el dinero y yo dije, pongan 50% de retenciones al agro. Tal vez se molestaron porque sumé y dejen de joder. Bueno, retiro un poco esa parte, pero sí digo que me parece de dónde tiene que salir las riquezas, que hay grupos concentrados de la economía que se están enriqueciendo. Sí, en relación al tema de la izquierda, yo opino humildemente que creo que no hay que ser solo una alternativa electoral, que hay que preparar a la izquierda para ser una alternativa social también. Y bueno, y lamento que Del Caño no esté en el debate, que siempre Bien. le sigue escabullendo al bulto. Ahora, disculpen, está Juan José Gómez Centurión. Bueno, ustedes se presentan, están como un partido celeste. No. Nosotros hemos conformado una alianza en la provincia de Buenos Aires con 4 partidos que ya nos habían acompañado en el 2019, con una alianza que se llama Unión por el Futuro en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos trabajando, estamos recorriendo. Yo un poco lo que le quiero decir es que toda la discusión de esta noche a mí me parece casi pornográfica, ¿no? A ver, es la discusión en la cubierta del Titanic del sabor del caviar, ¿no? Hablar de teoría económica o de teoría política hoy en una República Argentina incendiada y en emergencia desde hace muchísimos años,
a mí me parece realmente preocupante por parte de los dirigentes, porque voy a llegar a un acuerdo acá con Ramal, al final de cuentas, cuando llegan al Congreso, levantan todos juntos la mano, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, no solamente el gobierno de Macri, sino el gobierno de Alberto Fernández, es una oposición pegada al oficialismo en la misma agenda. Y yo quiero hoy a la izquierda, que tanto le preocupa la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que a mí también me preocupa, no hubo un diputado en el año 2018, ni del Frente para la Victoria, ni de la izquierda, que le mande una carta al Fondo Monetario y decir, miren señores, si ustedes dan un crédito que no pasa por el Congreso, el día de mañana nosotros vamos a reclamar intereses y plazos de pago. ¿Cómplice la izquierda de eso? No, yo no hablo ni de complicidad o no complicidad. Lo que digo es que el dinero que se tomó en el 2018, sin haber pasado por el Congreso, de alguna forma tuvo acuerdo del Congreso. No. Entonces lo que digo es, acá a la hora de la oposición estar pegado con el oficialismo, hace mucho tiempo que viene pegado el oficialismo. Y yo coincido con Ramal también. Fíjese que Ramal lo que dice, nosotros tenemos que ser una alternativa de poder, pero nadie dice qué va a hacer con esa agenda de poder. Argentina tiene el plan equivocado, tiene la agenda equivocada desde hace muchísimos años, desde su postura internacional, cómo se presenta y cómo es el interrogante para generar la riqueza que toda la izquierda quiere hoy distribuir juntos o con Cambiemos, Juntos por el Cambio, como se llame hoy, cada vez más pegado a la izquierda. La Argentina está atiborrada de izquierda y nadie habla de cómo generar riquezas en la Argentina. La única forma de distribuir riquezas es primero generarlas. Doctor Eduardo Watt, bueno, usted es candidato por el Partido Autonomista acá en Capital. Hoy lanzó una propuesta de que hay que bajar impuestos. Sí, Marcelo, hoy estuve pensando justamente en eso y dije, porque muchos dicen, bueno, hay que poner más impuestos, el Estado tiene que recaudar, y yo digo, hay que hacer justamente lo contrario. Un país que tiene cientos de impuestos como este no es una cosa seria. No puede tener cientos de impuestos. Hay que bajar el gasto público. Hay que gastar menos. Si se gasta menos, aunque se recaude menos, el dinero va a alcanzar. Y todo el mundo sabe dónde tocar para que justamente se reduzca el gasto público. ¿Y qué tipo de ajuste quiere, Aguado, usted? Porque, digamos, habló recién que algo hay que ajustar. No digo ajustar, no dije ajustar. Yo dije tienen que bajar el nivel de recaudación de impuestos. Es tremendo la presión fiscal que el Estado ejerce sobre todos. Sobre un comerciante que a lo mejor ahora, después que se vaya el virus, quiere poner un restaurante o quiere poner un bar. Y entonces ese señor dice, con todos los impuestos que tengo, el 70%, el 80% de lo que recaudo se me va a ir en impuestos. Si ustedes se ponen a leer la boleta de la luz, la boleta del gas, el que compra cigarrillos, el jubilado que va al supermercado a comprar un kilo de azúcar, está pagando una cantidad de impuestos exorbitante. Claro. El IVA, por ejemplo, con el nivel que tiene, es confiscatorio. Los consorcios, Marcelo, están pagando, por ejemplo, el impuesto al cheque, porque se mueven todos con cheques, obligatoriamente. Tienen que pagar el impuesto al cheque, tienen que pagar obleas por todos lados, por tasas por las cuales no reciben ningún tipo de contraprestación. Claro. Entonces, la gente no puede pagar las expensas y una gran parte de esa suba de expensas está configurada por la presión fiscal que se ejerce sobre los consorcios. Usted, no te olvides que 20 millones de personas en todo el país viven en consorcios. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina, lo debatíamos acá, es el tema de la falta de empleo, la falta de trabajo y de la mala remuneración. Usted tiene un proyecto de distribución de créditos, claro, de pequeños créditos para generar
empleo, el empleo informal? ¿De qué se trata eso? Todos sabemos, Marcelo, que los bancos oficiales, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, tienen un montón de plata en sus tesoros. Sí. ¿Por qué esa plata está ahí y no está en manos de quien la necesita para satisfacer sus necesidades primarias? Y yo te hablo, por ejemplo, de los consorcios, la gente que cuando se nubla, tiene miedo porque dice, otra vez se nubla, otra vez va a llover y me va a entrar agua al dormitorio, porque el consorcio no tiene plata para arreglar la gotera. Si estos bancos le dieran a los consorcios una línea de crédito realmente blanda, como tienen, por ejemplo, el certificado las mini pyme. El consorcio no es una pyme, ni mucho menos, no tiene fin de lucro, pero tiene que tener un certificado parecido para que pueda ir a un banco y le puedan dar un crédito a tasa blanda de verdad. Para que pequeños arreglos que generan múltiples puestos Pero de trabajo. cientos de miles de personas van a trabajar, Marcelo, porque en la capital solamente, en la ciudad de Buenos Aires, hay cerca de 120.000 consorcios, de los cuales yo te puedo asegurar, porque lo veo todos los días en el estudio, que 100.000 necesitan reparaciones urgentes, porque la pandemia hizo que haya muchísima gente que no puede pagar las expensas. Ramal, yo quiero retomar algo que dijo Gómez Centurión, porque hubo como una recriminación hacia la izquierda, ¿no? Con relación al Fondo Monetario. Cuando él dijo que la izquierda no hizo el reclamo para que no le den plata, es así, al gobierno de Macri. No, nadie le advirtió al fondo, nadie de ninguna bancada, ni del Frente para la Victoria, que en ese momento era una bancada importante en el Congreso, ni ningún partido de izquierda, que si el crédito no pasaba por el Congreso le iba a reclamar como mínimo los intereses y los plazos de pago. Pero el Fondo Monetario sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Es una idea tan peregrina creer que pero si se lo dejaron hacer, Ramal, esto es lo que Yo de digo. todas maneras quiero tomar otra cosa que dijo Gómez Centurión, que en cierta manera fue un desafío, porque dijo que yo hablé de un problema de poder y no dije en qué consistiría ese poder. Un gobierno de trabajadores, un gobierno responsable y dirigido por la mayoría que trabaja, tomaría hoy 3 cuestiones centrales. Primero, asegurar que el salario, que hoy no llega ni a la línea de pobreza, cubra la canasta familiar. Y por lo tanto, la clase trabajadora recupere sus energías materiales y morales. Segundo, asegurar el ingreso al trabajo de la población desocupada, lo cual es un problema de organización social, porque hay una necesidad de vivienda de 3 millones en la Argentina y brazos que pueden trabajar. Entonces, hay que crear un régimen político y social que una los brazos que no pueden trabajar con las viviendas que no se pueden hacer. A ver, Gómez, eso es un gobierno de trabajadores. Y quiero decir una última cosa de Marcelo y tenemos termino. que cerrar porque nos echan de Hay que votar a una izquierda que hable de este modo. Que hable de este modo. A ver, Gómez Centurión. Sí, lo que no terminan nunca de explicar es de dónde salen los recursos para hacer eso. A ver, crear trabajo... Se lo lleva el FMI, los bancos con las LELIC. No, sí, por eso les recrimino el tema de la de vuelta y vamos a hablar de vuelta. Lo que digo es, para poder generar empleo, por favor. la Argentina tiene temas estratégicos fundamentales que hay que resolver, como es todo un modelo que tiene la agenda equivocada. Pero hay temas urgentes. La urgencia en la Argentina, con lo cual nosotros vamos a ir al Congreso, son con 2 agendas para trabajar durante los 2 primeros años. Producción y trabajo. Leyes de emergencia para favorecer fundamentalmente las pymes. 850.000 pymes en la Argentina y un modelo de generación de empleo con leyes de emergencia de empleo. Gracias, gracias a todos y vamos a hacer una pausa. Sí, ¿no tenemos que ir? No, nos tenemos que ir. Tenemos cierto, la música de ABBA. ABBA está en campaña. Y una gran creatividad del lanzamiento de una campaña. ¿Sí? Te lo vamos a mostrar ahora, en un ratito. Noche caliente, por eso estamos, nos pasamos un poco, pero valió la pena y escuchar todas las voces, también un debate muy intenso con Milei y Vallejo.
Viste que hay mucha creatividad para las campañas, para que no Sí, sean sí. aburridas. Bueno, en el medio de la selva misionera se lanzó la campaña de Pedro Puerta, que está dentro de Juntos en Misiones, una campaña mostrando y proponiendo integrar la selva y todas las escuelas de la selva misionera precisamente a través de internet. Generó mucho revuelo, acá lo estamos viendo, ¿no? Desde ahí, de ese lugar, lanzó la campaña Pedro Puerta, que, bueno, generó un gran furor en todas las redes sociales. El lanzamiento dentro de Juntos, es el peronismo dentro de Juntos en Misiones y aparentemente anda muy bien, ¿no? Así que creatividad 100%. Bueno, Marcelo, te decía que aunque parezca mentira... Espera, vamos a poner la bomba. Escuchá, la bomba. dale, vamos sí, con la bomba, ahí con está. todo, dale. Lo que pasa es que uno a esta hora te... Dale, Ahí dale. está, Con vamos a la música bomba. y todo tiene esta bomba. Exactamente, la bomba de dos voces, un clásico. Ahí viene, ¿eh? Ahí está. Marcelo, la bomba es que ABBA se metió en la campaña del gobierno. Pero ABBA, el grupo, ¿Escuchás? un clásico. No, parame la música, diría Johnny Allen. Parala, parala. No, esta ABBA, ABBA, no el grupo ABBA, el No el grupo grupo. sueco, no. No es que A, tanto- B, B, No, B larga, B es- larga, A. No, es A de ayuda social. Son Sí. las tres iniciales de los tres pilares del gobierno en esta etapa de campaña. A de ayuda social, la B de vacunación Sí, y la A de aperturas. aperturas. Todo lo que se pueda. Viste que ahora el fútbol se abre con un aforo de 1000 personas. El automovilismo, Super TC 2000, ahí Sí, en el los autódromo. colegios se achican Los la- colegios, bueno, esas son las tres iniciales de los tres ejes del gobierno. Asistencia social, por eso hay mucha plata, vos dijiste al comienzo del programa, la ayuda social que van a Hoy dar. aumentaron el presupuesto 64.000 millones de pesos. Exactamente, una vacunación masiva como hasta ahora No no fue, se dio, no se fue. exactamente, y las aperturas. Así que ABA, pero no los... Que tengan cuidado el gobierno, ¿no? Porque tanta apertura, o sea, ojo con el Cepa Delta. el tema Delta, ¿no? A ver qué es lo que pasa finalmente, porque a ver si por conseguir un voto complicamos la situación sanitaria. Exactamente. Bueno, Edgar, nos vamos, ¿no? Sí, mirá qué programa hicimos. Nos echa, ahora Sí, viene la Franco producción estuvo Mercuriani. con Fulvio Franco, sí, hincha de Vélez. Como siempre, le mandás saludos a los colegas del programa de la noche, ¿no? Ah, Que sí, te mencionás. A Lucich. A Lucich. Mira, vamos a verlo, te mencionaron, Edgardo. Sí, sí. Vamos a ver. Y a a ver Pallares, a ver. El video, a Lucich y a Pallares, dale. La vez pasada, el jueves pasado. Sí, Intrusos, Ahí- ahí está. Ahí está, ¿ves? Intrusos, la segunda edición. Edgardo Alfano de TN que nos... Eso me sorprendió, Edgardo Alfano. Fanático tuyo. Me escribió anoche. Fanático de Intrusos especial. Un beso, este beso es para vos, Alfano. Lo de la depilación me pareció de antología. Fue tremendo. ¿Harías a dos voces con Alfano? Por supuesto. Bonelli, no te lo olvides a Bonelli. Y Bonelli. Pero podías hacer la versión a dos culos también. ¿A dos culos? Escuchame. A dos culos. Los dos con Alfano y Bonelli haciéndose la depilación. ¿A dos? En culo Sí. los tres. Y las dos noticias ahí, bueno. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, ahí Bueno, a está, ver. Edgardo, llegaste a los programas de ¿qué espectáculo. pasó? Vamos a explicar, porque Paula Varela había mostrado cómo se depilan las mujeres al aire, en Y vos pantalla. mandaste un mensajito y te Y gustó. me mandó un mensaje a Payar y digo, la verdad que nunca lo vi en la televisión y surgió con esta idea de hacer una Escuchame, dos voces Llegaste a especiales. Intruso, y eso es llegar. Yo lo que le Esos digo son a Lucich y a Payar, no den ideas, porque después siempre hay alguien que compra esas ideas. Sí, sí. Y mirá si terminamos haciendo una dos voces Bueno, un distintas. poco de humor le agradecemos a Exactamente. Lucich y a Payar y a todo el equipo de las chicas. Como siempre, nuestro compromiso